Bueno, vale. Pues vamos a empezar para que luego no se nos haga muy tarde. Y lo primero que quería es daros la bienvenida a todos y a todas a un nuevo seminario del CEAP. El CEAP, para quien no lo conozcáis, es el Centro de Estudio y Aplicación del Psicoanálisis de Madrid. Y yo soy Ricardo Gallego, miembro de la Junta Directiva del CEAP y responsable del programa de seminarios. El seminario de hoy se titula La importancia de la mentalización en la práctica clínica y lo va a impartir María Noel Firpo, a quien agradezco su presencia esta tarde y su generosidad por querer compartir con nosotros su conocimiento y su experiencia. María es psicóloga clínica de niños, adolescentes y adultos. Ella tiene una consulta privada en Segovia y ella es máster en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Pontificia de Salamanca. También es especialista en apego y co-creadora del programa Tacto, Trato Adecuado con Todos, que se basa un poco en la teoría del apego y de la mentalización. Ella también dicta cursos y talleres en distintos ámbitos. Antes de dar la palabra a María, os pediría que silenciarais los micrófonos, por favor, y que cualquier pregunta que queráis hacer la podéis escribir en el chat. Al final de la ponencia de María iremos trasladándole las preguntas y si alguien tiene una necesidad, digamos, de hacerla hablando, pues que pida la palabra y le daremos paso. Y sin más, os dejo con María. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, y a Maya, que me ha contactado, y al Centro CEAP por la invitación. Y también a quienes hoy viernes a las 8 de la tarde están interesados en acercarse y ahondar en el constructo de la teoría de la mente y en la importancia que tiene la mentalización para la práctica clínica. La mentalización, como sabemos, es una capacidad exclusivamente humana de interpretar el comportamiento de los demás. Todos los terapeutas mentalizamos de manera necesaria y creo que es nuestra aspiración promover la mentalización en nuestro trabajo, aun cuando no hayamos escuchado este término o no nos hemos acercado a lo que concretamente es la terapia basada en la mentalización. Esta terapia fue desarrollada por Peter Fonagy y un grupo de colegas. Peter Fonagy es psicólogo y psicoanalista inglés, y en principio él fue desarrollando para tratar el trastorno límite de la personalidad, que sabemos que es un trastorno donde predomina una desregulación del control emocional, fallos en el propio control de impulsos, donde los patrones sociales son inestables. Cuando lo intersubjetivo, la relación con el otro, está comprometida. Y eso, en estas personas, genera mucha desregulación. Entonces, este equipo empezó a desarrollar una terapia concreta para este tipo de pacientes. El objetivo general de ese tratamiento, de la terapia basada en la mentalización, es ayudar al paciente a establecer un sentido más robusto de sí mismo, del self, de modo que pueda desarrollar relaciones interpersonales más sanas y, por supuesto, más seguras. Y me diréis, ¿qué terapia no tiene esto como parte de su objetivo? ¿No? Favorecer que el paciente desarrolle esa capacidad de regular los sentimientos, mediando entre ellos y la acción, que pueda controlar los impulsos antes de que lo desborden, que pueda construir un modelo adecuado del propio mundo mental y, por supuesto, y esto es importante, del mundo mental ajeno, de nosotros. Y esto también nos lleva a otra pregunta: ¿quién no necesita revisarse de vez en cuando esto?
el ser terapeuta no nos da la garantía de ser personas reguladas emocionalmente. Solo tenemos que pensar en nuestras relaciones con la pareja, con los familiares, con los hijos, con los amigos, ¿no? Donde esto afectivo se encuentra comprometido. Y qué personas, o podemos mirar incluso a los políticos, que muchas veces parecen desregulados, o se desregulan emocionalmente, ¿no? O a los programas estos que tenemos en directo, tanto los realities o tal. O sea, no solo nuestros pacientes o las personas que tienen un determinado diagnóstico son quienes padecen, porque esto genera un sufrimiento evidentemente, esta desregulación. Y la teoría de la mente tiene una respuesta a esto, tiene un tratamiento y es un poquito lo que vamos a ver, ¿no? ¿Qué representa para nosotros como seres humanos la capacidad de mentalizar? Ya que la mentalización está en el corazón de cualquier interacción humana. Así que mi invitación es a no solo escuchar como terapeutas algo que podamos aplicar en alguna sesión con algún paciente, sino también escuchar o acercarnos a esto desde algo que también nos involucra a nosotros como personas. Porque podemos tener grandes desarrollos intelectuales, pero las necesidades de ser escuchados nos acompañan siempre. La angustia que genera el no encontrarnos en el mismo espacio mental que el otro, a veces es insostenible, ¿no? Provocar la resonancia afectiva en el otro nos da como esa sensación de compartir un estado emocional. Entonces, esas experiencias profundas con un otro son un desarrollo que viene desde el bebé, que provoca una sonrisa para generar lo mismo o algo en su cuidador principal, en sus padres, hasta el sentimiento de cuando somos adultos compartir con alguien un ideal. Así que desde este lugar es desde donde me gustaría irnos acercando a esta teoría que creo que para la práctica es bastante importante. Mentalizar, como sabemos, es la capacidad de entender la repercusión que los propios estados afectivos y comportamientos tienen en los demás, cómo impacta en los demás. Cuando somos capaces de comprender la conducta de los demás y la nuestra, ese mundo interpersonal se convierte quizás en un lugar predecible, seguro, significativo. Y la mentalización, como acabamos de ver, está impregnada de emoción, ¿no? Tener conciencia de lo que estamos sintiendo, de lo que yo siento en este momento, viendo aquí todos estos cuadraditos de personas y muchas conocidas, cómo me siento, cómo nos ven desde afuera, la conciencia también de los límites de nuestra capacidad para saber qué hay en la mente de los demás, ser conscientes que nos podemos equivocar, mostrar curiosidad sobre la manera de ver el mundo desde la perspectiva de otras personas, no solo la nuestra, y la mala interpretación de esa dinámica nos puede llevar a confundirnos, a dificultades, porque el modo que interpretamos por qué la gente se comporta como lo hace tiene mucha influencia en nuestra manera de pensar y reaccionar. El constructo o el concepto de la mentalización, o también la pueden encontrar como función reflexiva, en estos últimos 30 años ha tenido una expansión enorme. Y ahora ya no solo se usa o se aplica para los trastornos límites, para el trastorno límite de la personalidad, sino que ya es aplicada a trastornos de la conducta alimentaria, al trastorno antisocial de la personalidad, con adolescentes, con programas con familias, de grupo, de entrenamientos de parejas parentales primerizas, talleres de psicoeducación, en muchos ámbitos.
porque se considera que el mentalizar es un factor común a diversas formas de psicoterapia, porque ayuda a modular la intensidad de esas emociones y, por tanto, hacerlas más tolerables. Y como les dije antes, ¿qué terapia no apunta a eso, ¿no? Sin entrar en mucha profundidad de los orígenes, el constructo mentalización tiene un origen psicoanalítico. Se podría considerar como un antecedente con la noción freudiana de ligazón, de Bindung en alemán, como oposición a esa energía libre que anda circulando por el aparato psíquico. Entonces la energía ligada limita ese flujo libre de las excitaciones, digamos, uniendo las representaciones entre sí. Eso sería una parte más psicoanalítica. Winnicott también subrayó ese papel de reflejo de la madre en el desarrollo del self, como la importancia que tiene el cuidador en esa comprensión psicológica del niño, y son como precursores de la mentalización. En Francia, Pierre Marty, también con el tema de la psicosomática, ¿no? Él decía que la tarea fundamental de nuestro psiquismo era la elaboración de esas excitaciones pulsionales, y ya que estamos sometidos a la presión de nuestras pulsiones y movimientos afectivos, es necesario que sean procesadas para que no se descarguen por vías corporales, ¿no? En el caso de las somatizaciones, o se acumulan en el aparato psíquico. Como vemos, todo esto tiene que ver con la regulación. Entonces, en este contexto es donde se desarrolla este constructo, digamos, esta teoría. Después, Fonagy también y su equipo descubrieron el paradigma de la falsa creencia, que va a tener una importancia fundamental en la influencia de esta teoría o de este constructo, que es lo que, como se dice, ¿no? Porque es importante, si sabemos, lo recuerdo para los que no recuerden lo que es el paradigma de la falsa creencia, del test de Sally y Ann con la bolita, la cajita donde lo pone, donde cree que el otro lo pone. Eso nos exige pensar qué es lo que el otro está pensando. Entonces, el paradigma de la falsa creencia en este test, que no lo tenemos aquí en viñetas, pero lo voy a decir de una manera más fácil para que lo recordemos todos. Si nosotros tuviéramos una caja de galletas que pone galletas y le preguntamos a un niño de 6 años y a uno de 3, bueno, o a cualquiera de nosotros, ¿qué crees que hay dentro de la caja? Los dos o todos diríamos galletas, porque es una caja de galletas. Abrimos la caja y dentro vemos que hay caramelos. Si entrase alguien ajeno que no ha visto lo que realmente hay en la caja, le preguntamos al niño de 6 años, ¿qué crees que va a decir esta persona que hay dentro de la caja? Y el de 6 años va a decir galletas, porque es lo que pone la caja, y no ha visto que dentro había caramelos. Pero el de 3 años va a decir que hay caramelos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que él tiene en su mente es lo que él cree que es la realidad, y que todos pensamos eso. El paradigma de la falsa creencia destaca el hecho de que ese niño puede representarse a partir de determinada edad, o sea, es evolutivo, es con el desarrollo, no solo los hechos, sino también las representaciones, las creencias que hay en la mente de los otros. Y darse cuenta que discrepan de las suyas propias, ¿no? Diferencia su mente de la del otro.
a partir de los 6 años. Pero antes de los 6 años hace una equivalencia. Su mente es lo que él cree, es lo que cree que creen todos, ¿no? Entonces tenemos, con esta teoría que me imagino que conocemos, tenemos los siguientes aspectos. La capacidad de representarse una representación como diferenciada de la realidad que percibimos. Eso es importantísimo para esta teoría. La capacidad de diferenciar la mente ajena de la propia, para inferir, porque estamos infiriendo, la conducta que tendrá el otro, en función de una creencia, ¿no? Atribuimos estados mentales que no son observables, a partir de los cuales se puede predecir la conducta ajena. Predecimos que si esta caja dice galletas, adentro hay galletas, ¿no? Entonces, es importante porque vamos a ver cómo cuando volvemos a modos prementalizadores, a pesar de que esto es una teoría del desarrollo y vamos evolucionando y se va desarrollando, adultos volvemos a esos modos que no hacemos esa diferencia, que creemos que nuestra realidad la comparten todos, ¿no? Entonces, es importante, porque evidentemente eso es lo que nos va quizás a desregular, a tener conductas quizás más impulsivas. Hay un énfasis en esta teoría, en este constructo, en la intersubjetividad. La relación emocional desde niños con los padres es importantísima para que tenga lugar este desarrollo de la mente. Estos autores ponen tener en mente la mente del otro, encontrarnos a nosotros mismos en el otro. Y eso se aprende desde muy pequeñitos, ¿no? El adulto que tiene en mente la mente del niño. Sentirnos, encontrarnos a nosotros mismos en el otro. Eso es fundamental, incluso si lo vemos desde la terapia, porque después el terapeuta será quien ayude a restaurar esos modos de funcionar quizás disfuncionales, ¿no? Es importante la capacidad que tenga el cuidador para percibir la intencionalidad en el niño de un modo adecuado y no distorsionado. Y este reconocimiento comienza desde el nacimiento, ¿no? Hasta en formas ya procedimentales, no verbales. Se comunica de formas no a través de la palabra, sino en la forma de estar con el otro. Por lo cual, de este modo, las experiencias tempranas afectan ese desarrollo posterior. Y si no es favorable, van a disminuir esas capacidades, en este caso porque estamos hablando de la mentalización. Esto, como se pueden imaginar, tiene muchos, es un abanico enorme, ¿no? Pero la inseguridad en esas relaciones primeras, que sería todo lo que dice la teoría del apego, esa inseguridad es un indicador de las limitaciones para la capacidad de mentalizar. Cuando Fonagy unió lo que él venía pensando de la teoría de la mente, la falsa creencia, con la teoría del apego, ahí tuvo un clic en su, vamos, él lo habla como un hito en su vida, ¿no? En su teoría, en el desarrollo de todo esto de lo que estamos hablando. Justamente para que el niño adquiera adecuadamente la capacidad de mentalizar, es fundamental que haya establecido un apego seguro. Cuando el apego falla o es desorganizado, bueno, ya tenemos todas las clasificaciones, se produce un déficit en esta capacidad mentalizadora. Es difícil entender las mentes si uno no ha tenido la experiencia de ser comprendido
como una persona con mente. Y esto nos va a llevar a, bueno, a utilizar esta capacidad, ya que estamos constantemente, aunque no nos demos cuenta, tratando de interpretar los estados mentales de los demás en nuestras interacciones con ellos. Nos tenemos que imaginar lo que otras personas están sintiendo, están pensando, para poder responder nosotros. Por lo cual también es un proceso intersubjetivo, autorreflexivo también, pero interpersonal. Y en momentos ya de adultos, ahora estamos con los adultos, en momentos en los que el estrés interpersonal aumenta, momentos que tenemos desencuentros con nuestras parejas, con nuestros amigos, de discusiones, de que no actuamos de forma clara o no nos es claro, ahí los rasgos de la desregulación, de la impulsividad, muchas veces nos juegan malas pasadas. Todos experimentamos, en mayor o menor medida, quiebres, en la mentalización. Y volvemos a esos modos prementalizadores. Y ese es lo original, digamos, de Fonagy, que ahora vamos a ver. Nosotros intentamos darle sentido a los datos que obtenemos en las relaciones con los demás. Y es fundamental la forma y coherencia que demos a esas interpretaciones, a lo que significan esos datos, ¿no? Y nos tenemos que dar cuenta que nuestra experiencia está mediatizada. El mundo del otro es opaco para nosotros. Tenemos que hacer inferencias. Es una representación de la realidad, no es la realidad en sí. Y en momentos de mucho juego emocional, evidentemente no podemos pensar así. Nos juegan malas pasadas, ¿no? Entonces, Fonagy, bueno, digo Fonagy, pero en realidad es un equipo de personas que trabajan en esto, llamaron al primer modo prementalizador equivalencia psíquica. Esto viene con el desarrollo, el niño iguala su mundo interno, como hemos visto, con el mundo externo. El mundo es como la mente lo representa. No hay perspectivas alternativas. Si cree que hay una bruja en el armario, se asusta de tal manera como si hubiese esa bruja en el armario. No puede entender que es algo que está pensando, que está imaginando, que está soñando, que está generando su propio cerebro, vamos a decir, ¿no? Su propia mente. Las representaciones no se distinguen de la realidad externa que representa. Y si este modo de funcionar lo trasladamos a los adultos, los pensamientos, los sentimientos se tornan como demasiado reales. Y a veces es difícil sacarlo de su única perspectiva. La perspectiva, en este modo de funcionar mía, es la única posible. Es una comprensión como muy concreta. Mi idea no son representaciones de la realidad, son réplicas directas compartidas por todos. Hay solo una manera de ver la realidad, y generalmente es la mía, ¿no? Domina como esa convicción de tener razón, y evidentemente es la imposibilidad de ver las cosas desde un punto de vista diferente del propio. Y esa equivalencia que hace de los sentimientos que vas sintiendo, claro, surgen tormentas emocionales, que ahí entra la desregulación, como no hay un proceso, hay una acción, hay un impulso, esas tormentas emocionales son desastrosas y bueno, y las vemos, ¿no? Las vemos en los pacientes y bueno, y a veces las podemos sentir nosotros también, ¿no? Si no tan exageradamente, espero. Pero bueno, nos muestra una marcada falta de flexibilidad, ¿no? Cuando le preguntamos a un paciente, o cuando él nos dice, lo sé, no me preguntes por qué, pero lo sé, ¿no? Es algo que él o ella
cree. ¿Cómo trabajaría o qué diría en este caso la teoría de la mente? Esta seguridad que tiene esta persona de que lo sé, no me preguntes cómo, pero lo sé, es así. Esta equivalencia que lo que pienso es real. La intervención, quizás en esos momentos, es una validación empática con eso que el paciente pueda estar sintiendo, ¿no? Pero sin consentir. Porque, por ejemplo, no sé, no me llamó por teléfono, por lo cual no le importo, ¿no? Esto lo escuchamos a menudo, o como digo, lo podemos sentir. No me llamó por teléfono, por lo cual no le importo. Entonces, desde nuestro lugar, entiendo que si no te llama por teléfono, te preocupes mucho. O sea, no entramos en si le importas o no le importas, ¿no? Porque, ¿cómo llegaste a esta conclusión de que no le importas? Y porque lo sé, si no me llamó, es que no le importo. Simplemente lo sabes, a mí, sin embargo, no me queda claro. ¿Me podrías ayudar a entenderte más? ¿No? Como retar un poco esa certeza que tiene, y quizás cuando empiece a poner en palabras, se puede dar cuenta que no es tan obvia como él la ve, ¿no? Yo qué sé, me lo dice mi corazón, vale, entiendo tu corazón, pero vamos a ir viendo de dónde. Esto sería el modo de equivalencia psíquica. Después, evolutivamente también, hay un segundo modo, que es el modo hacer de cuenta. En los niños, volvemos a lo mismo, en los niños es un modo, los estados mentales serían como separados de la realidad, que sería el juego, cuando el niño coge un palo de escoba y se cree que es un caballo. Entonces va jugando va montando a caballo con ese palo de escoba. Ahí están separados, él sabe que es un juego, pero mientras está en el juego es un caballo, y está jugando y está montando a caballo. Hay una separación de los mundos, ¿no? Hay una separación de la realidad, su mundo exterior y el mundo fantasioso, el mundo ficticio. En el adulto, ¿qué pasa? Hay una desconexión con la realidad. Y cuando oímos ese discurso en la clínica, muchas veces puede parecer como vacío, como desconectado, como desafectivizado, carente de significado y como muchas veces circular, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, ¿saldremos fortalecidos de esta pandemia? Yo creo que sí, que saldremos fortalecidos de esta pandemia. Bueno, hay que, ¿no? Hay que concretar quizás un poquito más. O yo creo que sí, que el tratamiento me está viniendo bien. Y de repente nos ha contado una historia, vamos, sobre lo que ha pasado, que ha estado discutiendo con su chica y la ha estado llamando 40 veces. Y como no le respondía, se ponía más nervioso. Entonces, de repente dice, en el tratamiento yo creo que voy bien. Está desconectada su realidad del tratamiento, que puede ir bien para él por X razones. Entonces, quizás es como desafiar un poco. Quizás puede molestarte lo que te voy a decir, porque no concuerda con lo que me acabas de decir. Quizás te puede molestar lo que te voy a decir, porque no concuerda, o sea, mi pensamiento es otro, porque no concuerda con lo tuyo. Dices que vas mejor o que el tratamiento va bien, pero me has dicho que no has parado de mandarle mensajes hasta de madrugada, ¿no? Para que haga el paciente ese clic, digamos, ¿no? ¿Cómo escuchas lo que te estoy diciendo? ¿Qué sientes? Hay que irlo como, bueno, traerlo más a un plano más consciente. Ese sería el segundo modo, prementalizador. El tercer modo se llama teleológico, este ya es el último modo, ¿no? Los estados mentales, y esto sí que pasa mucho
lamentablemente, en las personas con trastorno límite. Los estados mentales son reconocidos y creídos solo si sus resultados son físicamente observables. Si me regala flores por el San Valentín, me quiere un montón. O sea, solo se percibe el afecto cuando va acompañado de algo físico, de una demostración, ¿no? Hay una dependencia exagerada de lo que es observable físicamente. Entonces, muchas veces, es lo que pasa, ¿no?, con estas personas, se llevan a cabo actos o conductas radicales, o actings, inapropiados con el fin de generar determinados resultados, para darse cuenta que la otra persona está preocupada por mí, para saber que realmente me quiere, ¿no? Para ser reales esas cosas se deben hacer. Y, por ejemplo, una paciente experimenta un no compromiso, ¿no?, o cree que tiene miedo al compromiso su chico con el que sale desde hace 3 meses, porque no quiere irse a vivir con ella a su casa. Y lo conoce hace 3 meses. Y el chico está encantado con ella, pero quiere estar más seguro para poder vivir con ella, para dar ese paso. Entonces ella dice que lo que tiene es miedo al compromiso, ¿no?, como todos. Entonces, esta teoría, ¿cómo intervendría? Estas son pinceladas, ¿no? Primero, por supuesto, es validar esa necesidad que tienen, ¿no? No sé, siento que tiene que ser difícil para ti, una vez que te sientes cómoda en una relación, seguir esperando a vivir juntos, ¿no? O sea, es como validar esa necesidad, apuntalar a su estado mental subjetivo. Es importante. Y explorar quizás las emociones que le genera. Como terapeutas, en las intervenciones, que vamos a ver que todo esto puede resonar, digo, ¿no?, a cualquier terapia, o sea, atraviesa este esquema, este modelo, todas las terapias, porque evidentemente validamos a nuestros pacientes, validamos su necesidad, pero son como cuestiones como muy sutiles, quizás, ¿no? No se ve el conflicto de fondo, no se interpreta qué es lo que pasa, sino vamos como acercándonos desde nuestra mente a la mente del otro. Prestamos atención a los modos no mentalizadores. ¿En qué modo está funcionando este paciente en este momento, cuando me dice esto, ¿no? Muchas veces el procesamiento mental puede ser una mezcla de estos 3 modos, ¿no? Pero hay que tener cuidado dónde ponemos el foco, porque uno, y esto pasa, ¿no?, uno muy alejado del conocimiento consciente del paciente puede promover una pseudo-mentalización, ¿no? Podemos incluso provocar un estado de estos como si el paciente parece que sí, que entiende que tal, pero no resuena afectivamente, ¿no? Si la persona está luchando por mantener el control sobre las distorsiones de su experiencia subjetiva, ¿no?, es muy probable que si le describimos los estados mentales conflictivos, ambivalentes, antes me dijiste que sí, que te quería, ahora no, ¿no? O las motivaciones quizás inconscientes, quizás eso en estos momentos le pueda generar más confusión y no ayudamos a que se integre, ¿no?, a esa integración. El timing, ¿no?, el psicoanálisis, ¿no? Quizás no es el momento de intervenir en este momento, o en este momento podemos intervenir porque ahí puede encajar, digamos, esta intervención, ¿no?
Si la equivalencia psíquica, por ejemplo, está firmemente arraigada, el paciente no puede considerar esas motivaciones de otras personas. Quizás decirle, ¿qué te crees que le lleva a tu novio decir esto? O ¿por qué crees lo que hizo? No sé. Lo más probable es que te digan, no sé, porque no se quiere comprometer, porque es un imbécil, no sé, ¿no? Entonces, muchas veces podemos correr el riesgo de que se quede atrapado, nos quedemos atrapados en esa más circular, ¿no? El paciente que no mentaliza no puede distinguir fácilmente, como hemos visto en la falsa creencia, entre los demás y él mismo. Es incapaz de separar el estado suyo del otro, ¿no? Lo más adecuado en estos casos es justamente que empaticemos con él en vez de desafiar sus creencias, ¿no? Porque no pueden construir esa imagen adecuada de lo que las otras personas piensan y sienten. Por lo menos en esos momentos, ¿no? Esto no quiere decir que funcionen siempre así, por supuesto, sino en esos momentos en los cuales dentro de la sesión aparecen estos relatos, estos desenfados, estas desregulaciones. Y muchas veces, claro, las motivaciones ajenas no son inferidas adecuadamente. No pueden tomar esa distancia crítica de sus propias construcciones. O sea, lo que yo construyo es lo que es. Y entonces tampoco pueden anticipar cómo mi acción va a impactar en el otro, ¿no? De ahí, Bowlby, el padre de la teoría del apego, siempre dice, bueno, siempre dijo, o ha dicho, que la primera tarea del terapeuta es proveer al paciente de una base segura, ¿no? Justamente lo que sería una mamá, o un papá, o un cuidador principal. Proveer al paciente de una base segura, desde donde pueda explorar los distintos aspectos dolorosos de su vida, pasados y presentes, en muchos de los cuales encuentra difícil o se encuentra imposible a veces prácticamente pensar y reconsiderarlos sin una persona, sin alguien que te acompañe confiable, que te provee apoyo, que te dé aliento, que en ocasiones hasta te oriente. Esto podría resultar en algunos ámbitos, o sea, que esto que es terapia de apoyo, y a veces sí, y a veces sí. Porque es importante sentir al terapeuta genuinamente dispuesto a ayudarlo, de sentirse, ¿no? De que nos sintamos entendidos por alguien que puede estar a la altura de lo que estamos necesitando en ese momento. Y todo eso, evidentemente, genera una experiencia de seguridad con la cual, o desde la cual, mejor dicho, vamos a explorar esa mente, ¿no? Porque, evidentemente, con el aumento de la seguridad en la relación, la capacidad de mentalizar también aumenta. Una buena alianza terapéutica, todos sabemos, es buena para un trabajo conjunto desde la teoría o desde el corte que tengamos cada uno, ¿no? En la postura mentalizante, el terapeuta interroga, explora, ¿no? En momentos a veces intenta, por supuesto, como todo, comprender, ¿no? Lo que puede estar pasando. O sea, el terapeuta mentaliza también a su paciente. Por eso también no es el que sabe. Hay que mentalizar al otro desde una actitud de no saber. Porque, como hemos dicho, la experiencia está mediatizada. En pacientes, sigo con este
diagnóstico, vamos a decir, muchas veces la actuación, están muy predispuestos al acting, es un indicador de este modo teleológico de no mentalización, ¿no? Necesitan llevar a cabo una acción y bueno, muchas veces esa actuación no tiene sentido en el momento en el cual se lleva a cabo, y cuando viene a sesión cualquier intento de ponerle un significado, estamos obviando el proceso no mentalizador. No abordamos la experiencia del paciente, sino que a veces puede ser una necesidad nuestra de ordenarnos, de organizar, ¿no? Y muchas veces las personas que actúan es justamente para generar como esa ansiedad en el otro, como una manera de hacer más soportables los sentimientos que muchas veces son intolerables en el interior, ¿no? Y obviamente se ubican fuera para no experimentar tanto adentro, ¿no? A veces podemos me perdí. No. Lo importante es poder acercarnos a esas quizás actuaciones desde nuestra postura mentalizadora. ¿Por qué el paciente está diciendo esto ahora? ¿Por qué se está comportando así? ¿O por qué me siento, lo que sería también la contratransferencia, ¿no? ¿Por qué me siento de esta manera y en este momento? ¿No? Y es importante ayudarlo también al paciente a poner en palabras, ¿no? A simbolizar, que es quizás lo que nos saca de ese modo prementalizador, ¿no? Hasta que no traducimos en palabras lo que estamos sintiendo, estamos inmersos en esa experiencia. Entonces es importante que podamos ayudarlo a dar forma más definida, a que puedan externalizar, de esta manera tomar distancia para, bueno, que puedan ir cumpliendo o mentalizando, algo que parece como contradictorio, mentalizando la emoción, ¿no? Porque la emoción, o ellos lo llaman la afectividad mentalizada, ¿no? Es una forma así como más sofisticada de regulación de las emociones, que evidentemente va a requerir la capacidad de reflexionar sobre nuestros propios pensamientos y sentimientos. Entonces, nos ayuda a identificar esa emoción, a modularla y ver si la expresamos o no. Que ahí está justamente la regulación. No actuar por impulsos, no expresar todo lo que se me viene a la cabeza, sino ver qué hago con eso. Lo digo pensando que puede servir, que puede ser apropiado para el otro, o no lo digo porque impacta en el otro de una manera que en este momento no es necesaria, ¿no? Todo esto es de lo que se trata la terapia, ¿no? Hacer esto quizás uno solo, en solitario, es un poco precario, ¿no? Es importante tener un compañero de camino, en este caso el terapeuta. Por supuesto, esos procesos compartidos mejoran esas habilidades para mentalizar y además nos refuerzan nuestro propio sentido de nosotros mismos, ¿no? Para estos autores, el éxito de las intervenciones terapéuticas está en la capacidad del paciente para considerar la propia experiencia de los propios estados mentales junto con las representaciones del terapeuta, porque el terapeuta en este tipo de encuadre no es neutro, sino que muchas veces
comparte lo que puede estar sintiendo en ese momento y que viene a cuento con la terapia, con su paciente, para que el paciente también vea la otra perspectiva, ¿no? Si queremos que no haga una equivalencia psíquica, tenemos que mostrarle nuestro punto de vista, ¿no? Que muchas veces o algunas veces es diferente, o otras veces darnos cuenta o que se dé cuenta que no lo estamos entendiendo. Explicando un poquito más, ¿no? También en el terapeuta incluye, ¿no? O implica que tenemos que ser capaces de tolerar muchos momentos de ambigüedad, de incertidumbre, ¿no? Porque en pacientes difíciles que tienen más propensión a hacer, actuar que a pensar, o actuar que sentir, tenemos como la tentación de relacionarnos con ellos a veces en el nivel en el cual se expresan, ¿no? Responder a una acción con otra acción, y desde nuestro lado sería la palabra, ¿no? Y a veces nuestra acción son muchas palabras. Entonces el paciente se irrita y muchas veces está poco propenso a comunicarse en la sesión. Y quizás nosotros nos ponemos un poco más nerviosos y empezamos con explicaciones más complejas, hablando más de lo necesario y al final presionándolo para que responda. Hay un caso que lo voy a leer, está publicado en el libro de trastornos de la mentalización, el libro de Fonagy y Bateman. Luego os puedo pasar la referencia, si no lo conocen. Entonces, ellos titulan La paciente retraída. Una paciente acudió a sus sesiones llevando una gorra de béisbol que le tapaba el rostro. Se sentó mirando al suelo, incapaz de establecer contacto visual con la terapeuta y mostrando un vendaje en los brazos. De entrada, la terapeuta le preguntó si quería hablar de lo que le ocurría, pero su demanda no tuvo ninguna respuesta. Poco a poco la terapeuta se dio cuenta que estaba tornándose cada vez más reactiva al retraimiento de la paciente, o sea, la terapeuta mentalista, evidenciando a través de su lenguaje corporal y su silencio, formulando cada vez más preguntas y también inclinándose, o sea, con su lenguaje corporal, inclinándose adelante en su silla para intentar casi obligarla a hablar. Sin embargo, todo lo que obtuvo fue un gruñido. La terapeuta finalmente mostró cierta frustración, preguntándose si tiene algún sentido que siga haciéndote preguntas. La terapeuta terminó intentando forzar a la paciente a hacer algo que ella no podía hacer, que era hablar de sí misma, ¿no? ¿Qué podría hacer? Centrarse en el estado mental de la paciente, mostrarse empática, lo que hemos visto antes, acerca de sus dificultades para expresar lo que estaba ocurriendo en su mente. Establecer el foco en el afecto, es decir, identificar el proceso interactivo actual. Lo importante es que la terapeuta vuelva a su propia mentalización, que se le vio un poquito distorsionada frente a esta paciente, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, es donde empieza, digamos, a empatizar con la situación y no forzar a esta paciente a hablar. Porque la paciente era incapaz de explicar cómo se encontraba en ese momento. Entonces, una intervención más mentalizadora sería, y esto es lo que recogen en el libro, es un diálogo, ¿no? Vamos, un diálogo, ahora van a ver que no. ¿Podrías describirme por qué no puedes decir nada ni mirarme? No quiero que te sientas incómoda. Entonces ponen que la paciente refunfuña. La terapeuta, no estoy segura de si sirve de algo seguir haciendo preguntas o si eso te hace sentir incómoda. Dudo si debo insistir o quizás dejarte tranquila, ¿no? Un foco afectivo para hacer más explícito el problema que tiene ella de llegarle a la paciente, ¿no?
no quiero que te sientas incómoda, dudo si debo insistir o quizás dejarte tranquila. Y ahí genera como un ámbito compartido, ¿no? Se enfoca en la mente de la paciente y no tanto en la conducta de que no habla porque no hablas, ¿no? ¿Qué sería eso? Entonces, enfocarnos en los estados mentales sería qué sientes, cómo es tu experiencia, y no una narrativa de qué hiciste o qué crees que debes hacer ahora, ya más a nivel no tanto de los procesos mentales, ¿no? Porque los sentimientos evidentemente no son algo que surgen espontáneamente. Muchas veces son generados por las interacciones con otras personas y por las interpretaciones que se dan a esas interacciones. A veces el sentirse mal se convierte en soy mala, ¿no? Y ahí, bueno, es como estas cuestiones, incluso autolesiones, ¿no? Que tienen muchos de estos pacientes, estos autores dicen que no deben ser interpretadas en términos de las historias personales, las motivaciones que pueden haber tenido, o incluso hasta poder decir la posible intención de manipular, ¿no? Porque, bueno, la conjetura del terapeuta será, en estos casos, la acción que se ha llevado a cabo, la activación de esa emoción, quizás porque se pudo sentir abandonado, pero ya lo sabemos, pero no hay que decírselo hasta que el paciente, por supuesto, no lo nombre él o no lo diga él. Entonces, yo qué sé, la situación se te pudo volver insostenible en ese momento y no sabías qué otra cosa poder hacer, ¿no? Quizás alguien que se autolesione, ¿no? Debe haber sido una situación realmente mala para ti para terminar haciéndote daño, ¿no? Perdona, Entonces, María, sí, disculpa, 5 minutitos. 5 minutitos. Vale. Me gustaría acercarles en estos 5 minutitos, rápido, cómo se evalúa esa mentalización, ¿no? Según estos autores, no existe una sola técnica para evaluar la mentalización, sino que en un contexto de un historial clínico rutinario se podría intentar ver. También se basa mucho en lo que es la entrevista de apego adulto, que sabemos que es una entrevista semiestructurada, que tiene 20 preguntas y que van directamente a lo que es la narrativa del paciente, ¿no? Describe o dime el modo en que tus padres se relacionaban contigo. ¿Tienes alguna idea de por qué actuaban de ese modo? ¿No? Entonces, para que vaya, o por qué crees que actúan de ese modo, o sentiste alguna vez en tu infancia que no eras querido, o sea, como llegar a eso, ¿no? Y si no, hay otras formas de valorar, que son el manual de la función reflexiva, que ya es estructurado, digamos, y se cuentan unos episodios que lo afectivo esté comprometido, unos relatos en una situación interpersonal problemática que quizás pueda dar una información valiosa, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Quién era la otra persona que estaba? ¿No? Que dé muchos detalles de esa situación, ¿no? ¿Cuál era tu deseo? ¿Cuál fue la respuesta que obtuviste? ¿Y cuál fue tu reacción a esa respuesta? ¿No? Que no era la que tú te esperabas del otro, ¿no? En los episodios, el paciente se ubica como portador de un deseo, de una demanda, de un pedido,
Y luego hay un test que es el MEMSI, que está desarrollado por Iciar Bilbao, que es española, y un argentino, Gustavo Lanza Castelli, que es como también más, es una entrevista, perdón, no es una entrevista, es un cuestionario donde la persona relata unos episodios y se le van haciendo preguntas. ¿Por qué razón actuaste como lo hiciste? ¿Qué necesidades o deseos o intenciones te llevaron a actuar de esa manera? ¿A qué atribuiste en ese momento esa conducta o la conducta de otra persona? Todo para, bueno, sacarlo de sus propios procesos mentales y que pueda ver esa otra perspectiva, ¿no? Imagínate que una tercera persona te hubiera estado observando, ¿de qué modo crees que esa persona hubiera entendido o interpretado lo que estaba sucediendo entre vosotros? ¿No? Otra persona, un tercero. Y bueno, luego se corrige esto con unas escalas, con el manual de la evaluación de la función reflexiva de Fonagy. Y bueno, un poco por ahí, al final, bueno, el tema de la valoración, yo creo que es importante hacerlo en la propia interacción con el paciente, ¿no? Así que bueno, no sé si ya pasaron los 5 minutos. Evidentemente esto es muy amplio, pero es una pequeña aproximación. Y me gustaría quizás terminar, ¿no?, con esta frase así de Jung, que estábamos hablando, Ricardo, de conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. De eso no nos tenemos que olvidar. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Muchísimas gracias. Yo animo a todas las personas que estáis conectados que si tenéis alguna pregunta o duda o lo que sea o comentario, lo escribáis en el chat. Ahora lo vamos leyendo y mientras os animáis a escribir, yo voy a hacer una pregunta a María, ¿no? A mí me resuena mucho a lo relacional también todo esto, ¿no? Al final, todo. Bueno, la mentalización no deja de ser una reflexión de algo que quizá hacemos de manera a lo mejor espontánea en muchas ocasiones. También está muy de moda ahora, ¿no? Todo el tema de la mentalización, sacan libros de la mentalización para niños, para adultos, para adolescentes. O sea, están ahí haciendo una especie de enorme industria en torno a esto, bueno, que me parece bien para ellos, ¿no? Que le saquen partido. Mi pregunta era dos cosas. Una, ¿para qué tipo de paciente o de situación clínica tú consideras que es más interesante aplicar esta manera de pensar en la mente de la otra persona, ¿no? Yo sé que Fonagy lo desarrolló para el paciente borderline, pero no sé si en tu experiencia también es aplicable a otro tipo de situaciones. Y dos, ¿por qué esto todavía no ha llegado a los institutos de formación psicoanalítica, ¿no? Como una parte reglada? Quizá algunos sí, pero yo no lo he visto en muchos sitios. Con respecto a la primera, yo creo que desde mi punto de vista, si me preguntas a mí, yo lo trabajaría con padres enseñando o incluso talleres de una forma como mucho más, no tanto en la clínica, sino como mucho más a nivel grupal, para aprender cómo mentalizar, cómo tener a sus hijos en mente. A nosotros, como hoy dijiste del programa Tacto, lo que nos llevó, lo que nos movió a esto fue que nosotros trabajamos desde la teoría del apego y desde la teoría de la mente. Cuando el niño llegaba a la consulta con 6, 7, 8 años, teníamos que trabajar con los padres, incluso en sesiones diádicas, eso es una de mis formas de trabajar, para explicarle de otra manera todo esto y la importancia de eso. Y a partir de ahí creamos grupos de mamás y que vinieran incluso a la clínica con el bebé para ir
teniendo en mente la mente de su hijo y enseñar este tipo de estrategias, digamos, ¿no? Cómo se puede ir mentalizando, cómo se puede ir teniendo en mente y la importancia que eso tiene para futuros relaciones del niño con otros. Luego, en lo que es en la clínica estricta, estos autores tienen modelos incluso de terapia de grupo, tanto con los pacientes borderline como con las personas con trastornos de la alimentación. Yo creo que donde todo pase por el cuerpo y haya un déficit en simbolizar, me parece que son estrategias o es algo que se puede aplicar. Y después en cualquier tipo de... Yo creo que atraviesa todos los diagnósticos y todas las teorías, todas las terapias. Por eso, si bien parece que a veces, no sé si les puede o les pudo haber quedado esa sensación, como medio circular, como que siempre se sigue sobre lo mismo, me parece que es importante para relacionarnos unos con otros. Es fundamental. Y después, con respecto a la segunda pregunta, eso ya lo tenéis que responder vosotros, que tenéis un centro de psicoanálisis. No sé por qué no ha llegado. No, a los programas, sé que a nivel de universidades, no conozco programas que se integre esto de esta manera. Luego sí que es verdad que determinadas, dentro de lo que puede ser el psicoanálisis relacional, el psicoanálisis intersubjetivo, ese tipo de... Yo creo que sí que lo incorpora. Y por supuesto, los que se basan en la teoría del apego con la teoría de la mente vamos, junta. Muchas gracias. Mira, hay una pregunta de Tania de Andrea. No la veo, no veo. Te la traslado yo. Vale, vale, vale. Tania ha saludado con la mano. Hola Tania, gracias por la pregunta. Dice, preguntar por lo sucedido antes y o después de estos actos impulsivos puede ayudar a pensar sobre estos como modo de hilar o de conectar. Sí, lo que dicen estos autores es intentar llevar al paciente hasta donde dejó de mentalizar, ¿no? Que le desbordó la emoción y tuvo que actuar, ¿no? Entonces es como un rebobinar hasta donde se cortó la mentalización. Y a partir de ahí ir poniendo en palabras, vamos, y ir acompañando, ¿no? A que vuelva a ese proceso mentalizador. Gracias. Ya que estás, si puedo hacer otra pregunta. Sí, sí. Más que nada pedir una sugerencia acerca de esto que comentabas, que sería interesante, talleres para padres, y trabajar desde esta perspectiva de la mentalización, si hay algún libro o material que recomiendes para estos talleres. Sí, puedo después escribir la bibliografía, sí, claro. Sí. Y hay libros para todo, como dice Ricardo, salieron libros y manuales para todo. Sí, había visto este que mostrás, lo vi, pero era para niños, pero no vi ninguno para adultos. Por eso si tenías alguno para recomendar, te agradezco. Sí, hay muchos. Vale. Pero bueno, Okay, y también hay, bueno, no sé si hay bibliografía mucha en inglés, ajá, Mentalizando la familia, por ejemplo, y es justamente un modelo de intervención con unas sesiones concretas. Perfecto. 12 sesiones o algo así. Bueno, muchas gracias. No. La gente de la Fundación Vidal y Barraquer de Barcelona hace muchas formaciones de mentalización. Para quien lo quiera, también hacen formación online ellos. Una cosita, perdonadme, si alguien va a hablar de algún caso clínico de su experiencia, que intente dar cuantos menos datos posibles mejor, porque como estamos grabando la sesión, no es un diálogo espontáneo que luego se evapora, sino que queda grabado
porque esto luego nos dificulta la edición del vídeo muchísimo. Podéis comentar la situación clínica, lo que queráis, pero que no se pueda identificar a nadie. Ya sé que es obvio, pero bueno, lo tengo que decir. ¿Puedo hablar? Es que llevo media hora intentando escribir. Habla, Maya, habla. Es que estoy con una tablet y me cuesta mucho más, perdón. Vamos a ver, a mí me venían muchas dudas. Bueno, María, para mí siempre es un placer escucharte, ya lo sabes, ¿no? Entonces yo justamente estaba pensando en las autolesiones en los adolescentes, ¿no? Que también un poco, a raíz un poco de toda esta pandemia, ¿no? El encierro que hemos vivido, pues parece que han aumentado mucho más. Entonces, ¿cómo trabajarías toda esa falta que yo la asocio muchas veces de tolerancia a la frustración, ¿no? Que ellos tienen y que directamente se la llevan al cuerpo? En realidad, tú dices cuando, o sea, sin el diagnóstico de trastorno límite, ¿no? No, exacto. Claro, yo creo que lo importante, yo también lo veo mucho esto en la clínica, y es un diagnóstico, y sí, al final termina siendo un diagnóstico que ha aumentado muchísimo. Es primero, por supuesto, crear una relación suficientemente buena con el paciente, ¿no? Con el adolescente, que pueda confiar, que pueda ir entendiendo, que pueda ir identificando lo que él va sintiendo, que le lleva a esa parte de actuar y de cortarse o lastimarse o hacer determinadas conductas. Una vez que identifica lo que va sintiendo antes, o sea, lo importante es un poco lo que le decía Tania, ¿no? Llevarlo a antes de que haya, ¿qué fue lo que cómo te sentías? ¿Qué pensamientos tenías antes de hacer eso? ¿Qué creíste? ¿Qué sentías? ¿No? O sea, llevarlo justamente a ese impulso, o antes de que se desbordara emocionalmente y actuara, ¿no? Porque muchas veces nosotros tampoco, como no se interpreta, como no tal, nos tenemos que poner el foco en su propia mente, y que él pueda ir poniendo en palabras qué detonante, qué fue lo que detonó para que él tuviera eso, que a veces se sorprenden hasta ellos mismos. Yo no sé si a ti te pasa, pero muchas veces cuando te lo cuentan te dice, y me terminé pinchando con el lápiz y haciéndome mucho daño, y no sé por qué, ¿no? Entonces, ¿qué pasó antes? ¿Cómo te sentías? O sea, llevarlo a inmediatamente anterior a ese momento, ¿no? Muchas gracias. Y después trabajarlo desde lo que ya quizás ya sabemos, ¿no? O sea, sí. Es importante rebobinar, y además utilizan ellos esa palabra, rebobinar. Tenemos una pregunta de Miriam Velázquez, que es también miembro de la Junta Directiva del CEAPI. Yo creo que la puedes hacer directamente, Miriam, que me cuesta mucho leer. Ya no veo bien de cerca. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Sí, es que como tenemos aquí en la sala mucho eco, hemos apagado el micrófono de la sala. Muchas gracias por la comunicación, me parece muy interesante y sobre todo como una intervención que, como bien dices, puede atravesar diagnósticos y puede atravesar incluso la propia personalidad del analista, ¿no? O sea, cabe dentro de cualquier personalidad del analista.
Quería preguntarte, ¿crees que como la hiperestimulación esta de la conectividad, ahora que estamos en Zoom, ¿no? el uso de la tecnología, el exceso de videojuegos, el exceso de conexión a Internet, ¿crees que puede, digamos, de alguna manera ralentizar nuestro proceso de mentalización, así como un efecto, ¿no?, de una sociedad hiperconectada o hiperestimulada? Yo creo que sí, porque justamente perdemos mucha información del otro, ¿no? A través de una pantalla. No es lo mismo que si todos ustedes estuvieran, o si yo estuviera presencial y todos estuviésemos presencial, yo no hubiera captado lo mismo, ni vosotros hubierais captado lo mismo. Entonces, yo creo que sí, nosotros ya somos adultos y se presupone que tenemos un desarrollo ya hecho, ¿no? Pero en personas en las cuales están formándose y desarrollando, son capacidades, lo mismo que el expresar las emociones, lo ponemos a través de un emoticono, son capacidades que quizás están mermadas. Interpretar o imaginar lo que el otro está pensando a través de una pantalla, cuando no tenemos todos los datos, sino que tenemos de aquí para arriba, los gestos, yo creo que sí. No hay, no conozco ningún estudio de eso, pero seguro que sería muy interesante. Pero me parece que sí, que puede afectar y bastante. Gracias. Y con esta duda, otra duda. ¿En la clínica se la están planteando con alguna alternativa para hacerla online? ¿Tú has trabajado, has tenido experiencia con encuadres virtuales terapéuticos? Yo es una forma de trabajar que tengo como incorporada, digamos. Y yo también trabajo online, y en los pacientes que requieren este tipo de intervención, porque claro, esto es como si le hubiéramos puesto un foco a una parte, ¿no? No es que todo sea esto. O sea, mi formación o mi mirada, mi escucha, bueno, no sé si es psicoanalítica, pero es mi formación, ¿no? Entonces, pero evidentemente esto es como un corte, como si vemos, esto no explica todo ni resuelve todo, son formas de acercarnos, bueno, y de co-construir. Ahora Ricardo hablaba de lo que se co-construye con el paciente. Alguien que te acompaña, que te entiende, bueno, ese es el terapeuta, como decía Bowlby, un terapeuta que es una base segura, pero todos creo que somos así, espero, ¿no? Fundamental. ¿Y qué opinas de usar la mentalización en las supervisiones para los terapeutas que supervisan, ¿no? Y que sean también conscientes de dónde estaban y desde dónde hablaban y todo esto? A mí me parece que la mentalización es fundamental en todo. En las supervisiones también, pero en cualquier, yo lo que quería traer más, y por eso empecé un poquito así, a cualquier realidad de la vida, porque nos relacionamos todos y es importante saber que el otro es otro y acercarnos a ese otro con unas herramientas, con una delicadeza, ¿no? Es lo que nos caracteriza como seres humanos, quizás. Yo me acuerdo de escuchar a alguna persona, algún profe del máster de la Vidal y Barraquer diciendo: estás en equivalencia psíquica ahora. Es como, al final se convierte en un lenguaje que tú utilizas, claro, cuando tú ya lo conoces, incluso con el paciente. Estás en equivalencia, estás en no sé qué. Ay, sí, a veces le explico, o sea, a veces explicamos. Tú haces una equivalencia con lo que piensas, como crees que el otro piensa. Y tienes que explicar, quizás, bueno, equivalencia psíquica es como muy fácil de decirlo, ¿no? De entenderlo, pero quizás el teleológico es un poco más complicado. Más complicado, sí. pero sí, porque al final todo juega,
o sea, lo afectivo está todo en juego ahí. Lo interpersonal está todo en juego. La paciente o el paciente que se siente abandonado va a reaccionar de esa manera. ¿Y qué sentías en ese momento? ¿Cómo era esa experiencia? ¿No? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué sentías? Ya no que estabas pensando, ¿qué sentías? Porque a veces hay que ir como muy a lo primario, ¿no? Nosotros, después de esto, hay muchas, ya no desde el apego, pero si vemos la still face, la cara fija de Tronic, que lo hemos visto muchas veces ese vídeo, ¿no? La desesperación que tiene ese bebé por conectar con su madre, no nos tenemos que quedar en ese bebé. Muchas veces nosotros escudriñamos al otro, a ver si estamos, si estamos bien, si le estamos cayendo bien. Y eso no quiere decir sometimiento, quiere decir, es algo como más primario, ¿no? Porque el compartir ese estado emocional nos hace, bueno, estar con otro, ser en relación, que dice Stern, ¿no? El ser en relación. Y como traes el psicoanálisis relacional, ¿no? Todo eso queda en una memoria procedimental y es un modo de funcionar, ¿no? Porque después Bowlby puede llamar los modelos operativos internos y esa es mi forma de vincularme con el mundo. Y esto también, esa desregulación. Si nadie, o sea, no nos aprendemos a regular solos, ¿no? Necesitamos a un otro. No aprendemos a simbolizar solos. Que tu madre, vamos, o que una mamá cambie un pañal y diga, venga, te voy a cambiar porque estás mojado ahí abajo, ¿no? Es como, seguro que estás incómodo, tal, te va poniendo palabras, te va dando eso. Y el terapeuta es de esperar que también, ¿no? Mira, hay una pregunta de Susana que dice, no he entendido muy bien la hipermentalización. ¿Podrías explicarlo un poco más? Gracias. La hipermentalización, ¿cuándo hablé yo de la hipermentalización? No lo sé. Susana, si estás por ahí, ¿quieres decir algo? Quizás era cuando llevamos al paciente a que fuerce una cómo estabas en ese momento y hay como pseudo mentalización. Creo que dije eso, no hipermentalización. No sé si lo dije. No sé si Susana está, no la veo. Está, pero tiene la cámara apagada y el micro también. Dice, ha vuelto a escribir. Sí, pseudo-mentalización, disculpa. Sí, la pseudo-mentalización en el modo como si, muchas veces, si forzamos al paciente a que responda, ¿cómo crees que se ha sentido el otro cuando tú, y está en un modo como equivalencia psíquica y no puede ponerse en el lugar del otro, que justamente eso es la falla, ¿no? A veces forzamos a que diga algo, sería como más intelectualizado, no pasado por los afectos, no integrado. ¿Sí? No la veo. Bueno, es que tiene la cámara apagada. Vale. Dice, sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien se anima a alguna pregunta más? Todavía nos quedarían 5 minutos de tiempo. Yo vuelvo.
María, vamos a ver, también hablando un poco de lo que decía Miriam de la virtualidad, ¿no? Que vuelvo a lo mismo, yo trabajo con muchos adolescentes, ¿no? Entonces, esta hiperconectividad también que tienen y las inferencias que muchas veces hacen, ¿no? Es que no me, lo que comentabas, ¿no? Es que no me contesta, por lo tanto ya no me quiere, o necesito contestar siempre rápido para que no se piense que ya no estoy o que he desaparecido. ¿Tú eso, por ejemplo, cómo lo abordas? Justamente, por eso es importante este constructo, porque trabaja la desregulación, los impulsos, la poca tolerancia a la frustración que hoy tenemos. Hoy nos mandan un mensaje al móvil y nos dejan en dos cosas y ya, o está en línea y no me responde. Es como, yo creo que ahí es fundamental hacerle entender, por decirlo de alguna manera, a la otra persona, que el otro puede estar en otra cosa, que su pensamiento, que lo que él piensa, esa equivalencia, que el ejemplo que puse en la equivalencia psíquica, ¿no? Si no me escribe o si no me acuerdo qué dije, pero no me quiere, ir cuestionando eso, si no me contesta es porque no le importo, ¿no? Irte acercando a, yo no lo veo así, puede ser otra, puede que esté ocupado, ¿no? Puede que esté, o sea, como generar en el propio adolescente, en este caso, ¿no? Como esos pensamientos o esos procesos mentales distintos, o sea, que también vea que hay otra persona que no la ve igual que él, ¿no? O sea, mostrarle tu parte de que es una opinión distinta, porque a veces la realidad o sea, nuestra experiencia nos engaña, creemos que tenemos todos los datos, pero no, ¿no? Gracias. Mira, escriben dos personas más, Enrique Quique, que dice, ¿cómo crees que los seres humanos llegamos a mentalizar con nosotros mismos? Entiendo que es con el otro cuando conseguimos la función, pero entiendo que la psicoterapia consiste también en aprender a relacionarse consigo mismo. Quique, si quieres hablar, que igual lo dices tú mejor que yo. No tengo audio, dice. Ah, ¿Pero escuchas? no tengo audio, espera. Lo estoy viendo ahí. En realidad aprendemos a mentalizar en relación, ¿no? Como decíamos. Pero lo mismo que en una terapia, el terapeuta te muestra que puede haber otra forma de ver, ¿no? Y la idea es que eso forme parte de una primero, regulación de tus emociones, de lo que tú vas a actuar, de lo que tú piensas, y luego ya lo integres a tu forma de proceder, porque la mentalización también es función reflexiva. Una vez que te ha enseñado alguien, tú ya reconoces en ti ese estado, ¿no? Como ponía el ejemplo, tú ya sabes que puede haber otro punto de vista, voy a pensarlos. Entonces, eso ya es un proceso autorreflexivo. No me voy a dejar llevar por lo primero que yo piense, porque me ha mostrado, o tengo la experiencia, porque no es cognitivo, es experiencial, que hay otras posibilidades. Entonces, voy a ver si quizás no me contesta en relación a lo que decía Maya, por ejemplo. Enseguida, quizás será porque está ocupado, quizás tiene otras cosas, ¿no? Como ir adquiriendo esas estrategias. No forma parte de un conocimiento de uno mismo, sino de un fortalecimiento del self, que bueno, que tiene que ver, pero no es lo mismo, ¿no? De fortalecer tu self, de regular. Es una teoría sobre la regulación emocional. No es tanto un conocimiento, sino una regulación emocional. Y lo aprendes con otro y siempre lo tienes que confrontar con otro, porque siempre estás en relación. Como seres humanos estamos, ahí me pones
como seres humanos. Como seres humanos somos relación. No hay otra forma de sobrevivir. Aunque te quedes solo en tu casa con el ordenador, pero necesitas, por lo menos sanamente, ¿no?, relacionarte con otras personas. Pues hemos llegado al final del tiempo. Me gustaría agradecerte muchísimo tu compartir con nosotros, tu experiencia, tu conocimiento, tu generosidad. María, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a las 27 personas que habéis estado, ahora ya 26, un viernes por la tarde. Muchísimas gracias a todos. Antes de dar la palabra a Miriam para que cierre el seminario, os quiero anunciar que el próximo seminario será el 25 de marzo, que lo dará un compañero nuestro del CEAP, que se llama Alfonso Gisbert. Es un gusto escuchar a Alfonso Gisbert y hablará sobre los fenómenos migratorios. Ya os llegará también a través de redes sociales la información. Y sin más, me despido de vosotros y le doy la palabra a nuestra compañera Miriam. Como comenta Ricardo, agradecerles a todas y a todos la asistencia y la participación. Muchas gracias, María, de nuevo por compartirnos este ejercicio, ¿no?, de mentalizar y también hacernos conectar con esta reflexión. Yo, para cerrar, me gustaría retomar la frase misma que utilizaste tú de Jung, ¿no?, que me pareció muy atinada. Es decir, esta idea de que nos compartas tu manera de trabajar y la teoría de la mentalización también nos lleva a comprender esto, ¿no?, de conocer todas las teorías, pero al final, o conocer dentro de lo posible, dentro de lo que podamos, un poquito de muchas maneras de intervenir, pero al final ser apenas otra alma humana, ¿no?, intentando comprender el alma humana. Muchas gracias a todas y nos vemos en el siguiente seminario. Gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Buenas noches, buen fin de. Gracias. A vosotros. Buenas noches. Gracias. Adiós, adiós. Adiós.